La leyenda de la Sirenuca de Castrurdiales. Érase que se era una joven moza que residía en Castrurdiales y tenía como afición el mar. Siempre que podía, buceaba y hacía submarinismo en los alrededores de su pueblo, limpiando el océano y pescando los peces que servirían de alimento para ella y su familia. Después de una larga jornada de pesca, con lo que más disfrutaba nuestra joven protagonista era con un bonito atardecer sentada en los acantilados de su pueblo Castrurdiales. Una tarde, esta chica de Castrurdiales cogió su pequeña barca y salió a navegar. La mar estaba tranquila, pero a media tarde el cielo se llenó de nubes, las olas empezaron a levantarse y aquel mar del Cantábrico se transformó en una auténtica pesadilla. Tal era la situación de extrema gravedad que al final una de aquellas olas engulló a nuestra joven protagonista y a su barca. Aquella chiquilla se hundía y se hundía más en las profundidades del mar Cantábrico. Y cuando ya parecía que se iba a quedar sin oxígeno y morir, esta moza fue rodeada por algas, por tentáculos, por bancos de peces y por arrecifes de coral. Hicieron una especie de costra sarcófago a su alrededor y de repente, de esa costra o sarcófago, salió nuestra joven protagonista, pero ya no era aquella niña de Castrurdiales que conocíamos. Esa coraza, ese sarcófago había salvado su vida y la había transformado en un ser completamente distinto, en una sirena. Desde aquel día, esta joven chica se llamó la Sirenuca de Castrurdiales. Pero vamos a hacer una parada en esta bonita historia que os cuento, porque quiero que conozcáis a otro personaje importantísimo de la vida de Castrurdiales. Se trata de Roberto el Pirata. Roberto el Pirata era en Castrurdiales como una especie de Robin Hood. Él y su tripulación siempre estaban surcando el mar Cantábrico. Abordaban los barcos de lujo, robaban todas las riquezas, las escondían en las cuevas de los acantilados del mar Cantábrico y repartían el dinero entre la gente y las familias más pobres de Castrurdiales y alrededores. Así que Roberto el Pirata era legendario. Además, él y su tripulación habían vivido aventuras conocidas en todo Cantabria, como por ejemplo cuando lucharon contra el mismísimo Kraken. Así que os podéis imaginar que Roberto el Pirata era un tipo valiente, con coraje y conocido allí donde iba. Pues bien, una tarde tranquila del mar Cantábrico, nuestro amigo Roberto el Pirata estaba en el palo mayor vigilando, cuando de repente, en el horizonte, divisó una cola que pertenecía a la Sirenuca. Y automáticamente Roberto el Pirata, al ver a nuestra Sirenuca de Castrurdiales, se enamoró locamente. Desde aquel día, Roberto el Pirata solo pensaba en conquistar a la Sirenuca, y es por ello que consultó al mismísimo Lantarón. Lantarón es el rey de los mares del Cantábrico. Es casi primo hermano de Neptuno y en el mar del Cantábrico es el jefe de todo lo que ocurre. Así que Roberto el Pirata consultó a Lantarón, el cual le dio una respuesta a su problema de amor. Le dijo: Roberto, si tú quieres estar con la Sirenuca de Castrurdiales, debes de cazarla, darla un beso
y automáticamente se transformará en una humana con la cual te podrás casar. Roberto el pirata estaba encantado con aquella explicación, pero lo que no sabían ni Lantarón ni Roberto el pirata es que nuestra sirenuca se había escondido detrás de un arrecife y estaba escondiendo una importante idea, puesto que aquello que había escuchado no le parecía nada bien. ¿Quién era ese Lantarón y ese Roberto el pirata para decidir sobre su figura? ¿Quién eran ellos para decidir si ella quería ser humana? ¿Quién eran ellos para decidir a quién tenía que besar y a quién tenía que amar? Por supuesto, esta sirenuca, como ya os he dicho, escondió un plan perfecto para dar una lección a Lantarón y a Roberto el pirata. Había escuchado aquella conversación y estaba indignada. Así que, un buen día, la sirenuca, digamos que se dejó pescar. La historia fue así y os la voy a contar. Roberto el pirata tenía clara la lección que le había dado Lantarón y en cuanto divisó a la sirenuca, desde la proa de su barco, lanzó una red de pesca, la cual atrapó con facilidad a nuestra sirenuca que se estaba dejando pescar. Lo que no sabía Roberto el pirata es que la sirenuca se había atado una soga a la cintura y esta soga iba directamente a la boca de un vallenato gigante. En cuanto la red atrapó la sirenuca, el vallenato tiró de la soga y a las profundidades del mar fueron la ballena, la sirenuca y Roberto el pirata, que volando desde la proa fue arrastrado hasta el fondo del mar. Roberto el pirata no podía entender qué había sucedido, pero notaba que se hundía y se ahogaba. Hasta que de repente una sirena se aproximó, nuestra sirenuca de Castrurdiales, y le dio un beso en la frente. Y de repente sucedió algo inconcebible. La pata de palo y la pierna que aún le quedaban a Roberto desaparecieron y en su lugar Roberto se transformó en un sireno, el sirenuco. En su lugar apareció una cola de pez tremenda. Roberto el pirata no entendía muy bien qué había pasado, pero rápidamente conectó con la sirenuca, la cual le llevó a las profundidades del mar Cantábrico. Le enseñó todo lo que hacía, cómo limpiaba los fondos marinos, cómo rompía las redes cuando había exceso de pesca. Enseñó también cómo que los días de niebla ayudaba con su canto a los barcos perdidos en alta mar y, en definitiva, nuestra sirenuca y Roberto el pirata hicieron muy buenas migas. Pero nuestro Roberto el pirata echaba de menos a su tripulación, así que pidió a la sirenuca, por favor, que le devolviera su figura humana. Y la sirenuca le volvió a dar un beso en la frente y automáticamente Roberto el pirata recuperó sus piernas y pudo volver con su tropa a su barco. Había entendido la importante lección que la sirenuca le había dado. Cada uno es libre de elegir su futuro y elegir cómo quiere ser y vivir. Y desde entonces, Roberto el pirata y su tripulación viven en armonía con la sirenuca y el resto de sirenas. Roberto domina en alta mar, pero sabe perfectamente que las profundidades del mar Cantábrico son territorio de la sirenuca de Castrurdiales, la cual defiende con amor y cariño su tierra y todos los seres que en ella viven. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.